Bueno, buenas noches. Vamos a tocar ahora el tema de lo que es la línea de comandos en los sistemas GNU Linux. ¿Oyeron? Ya vimos anteriormente el manejo de la línea de comandos de Windows. Vimos que desde esta línea de comandos solamente es escribir la orden. Si el comando en sí requiere de un argumento o un valor adicional de entrada para ejecutar las operaciones, pues simplemente hay que escribírselo en la forma como él lo espera. Y existe la posibilidad también de usar parámetros, siendo un argumento un valor de entrada que el comando necesita y un parámetro es un valor que especifica la forma como el comando deberá ser ejecutado. Normalmente los parámetros modifican la salida del comando, la forma como se visualiza o cómo ejecuta la operación en particular. En Windows los parámetros se identifican por el símbolo slash junto con la letra del parámetro. En Unix los parámetros tienen la misma estructura, la misma finalidad, perdón, pero una estructura de escribirse, una forma de escribirse distinta. Linux, por excelencia, es manejo de consola. ¿Oyeron? Es más, los tutoriales que van a encontrar en internet sobre las plataformas Linux, casi todos van a ser de cómo hacer las cosas desde la consola. Normalmente tú pones instalar una aplicación, te explican los comandos para instalar aplicaciones. Configurar tal cosa, te explican todo lo que te explican normalmente es para hacerlo desde la consola. ¿Por qué? Porque este sistema operativo Linux, esa es su mayor fortaleza. Entonces, la línea de comandos, señores, en los sistemas Linux es su fuerte. ¿Ya? Tanto así que por lo general cuando se instalan servidores, normalmente no se les instala interfaz gráfica, porque no la necesitan. Pues si de verdad sabes manejar Linux. ¿Ya? Muchas de las operaciones, eso sí, tengan claro algo, en Windows pasa lo mismo. Lo que sucede es que en Windows, pues, tiene más fortaleza la interfaz gráfica. Pero desde Windows, desde la consola de Windows se pueden ejecutar todas las operaciones que se pueden hacer desde la interfaz gráfica. El detalle es que ya cuando vas a llamar a alguna aplicación, y eso aplica también para Linux, cuando vas a llamar ya a una aplicación, pues la aplicación sí tendrá o se ejecutará en un ambiente gráfico o en un ambiente de consola. Hay aplicaciones de Windows que corren en ambientes de consola y no en ambientes de sistemas operativos. Entonces, vamos a aprender a manejar la consola de este sistema. Se maneja de manera muy parecida a la consola de Microsoft Windows. Entonces, en este documento que tienen en el EVA está la operación y la explicación de lo que vamos a ver ahora sobre el manejo de la línea de comandos en los sistemas GNU Linux. ¿Oyeron? Aquí está el manejo de las consolas virtuales, que se los voy a explicar ahora, que es la forma de ejecutar varias consolas dentro del sistema al mismo tiempo. Ahora les muestro cómo se hace. Miren que también existen comandos internos y comandos externos. Se sigue la misma estructura, los comandos internos pues se cargan en memoria durante el arranque del sistema y simplemente con llamarlos y escribirlos ya ellos van a funcionar. Los comandos externos puede que se puedan llamar de manera directa como los comandos internos, pero puede que sea necesario escribir la ruta completa. ¿Oyeron? Ahora, una particularidad de los sistemas Linux es la posibilidad de tener múltiples interfaces de consola. Así como tenemos múltiples interfaces gráficas, es probable que tengamos múltiples interfaces de consola, diferentes shells que se puedan utilizar. Normalmente visualmente son idénticos, porque es una pantalla negra. Puede que cambie un poco el prompt, pero internamente sí hay ciertos cambios que se están dando. Por ejemplo, el shell bold, ¿sí? Es el shell más utilizado, el que carga por defecto. Digamos que es el shell con el que vino Unix inicialmente, ¿sí? Actualmente el shell se llama Bash, B-A-S-H, que traduce Born Again Shell, el shell born otra vez. Tenemos el C Shell o el CSH,
que viene de los sistemas de la Universidad de Berkeley, de los BSD, y básicamente viene listo para trabajar o para programar el lenguaje C. O sea, es ideal para los que necesiten programar el lenguaje C directamente desde el sistema operativo. El símbolo de los usuarios es el porcentaje, mientras que en el Shell Bash el símbolo de los usuarios es el signo pesos. El Shell Job o el JSH ya incorpora ciertas características, dice aquí, de control para los procesos de operaciones de trabajo del sistema. El Shell Count ya es otro Shell distinto. Entonces, cada una tiene sus particularidades, pero muchas veces cuando tú ves un Shell y te pasas a otro Shell, tú no notas el cambio, tú los ves los dos exactamente iguales, porque físicamente son la misma apariencia. Aquí está el Born Again Shell, el Shell Bash, que es el que se utiliza en la actualidad en los ambientes Linux. Y pues aquí está la explicación del prompt y de los comandos básicos del sistema. O sea, lo mismo que aplicamos en Windows, pues del prompt se aplica acá también. Solo que el prompt en Unix es distinto al prompt en Linux. Esta es la estructura por defecto de un prompt común del Shell Bash, en donde se abren unos corchetes, se coloca el nombre de un usuario, @ el nombre de un equipo, un espacio, el directorio o la carpeta actual donde estamos en el sistema, pero ojo, solo la carpeta actual, la última, mientras que Windows te pone la ruta completa, este solo te coloca la ruta actual. El corchete de cierre y el signo pesos. Aquí puede aparecer un signo pesos o un signo de numeral. ¿Oyeron? Es probable que en algunos cambie un poco el shell de una forma u otra, eso no importa. Miren, por ejemplo, aquí, QA @servidor web init.d signo pesos. Eso indica que el usuario se llama QA. La máquina es servidor web. Y miren, @ eso me indica a mí, señores, que esos correos electrónicos que yo veo, jpalacio@coruñaamericana.edu.co, no es un identificador de un correo electrónico en realidad, es el identificador de un usuario. Solo que ese usuario está registrado en un correo electrónico, así que es el usuario de un correo electrónico. Pero también es el mismo usuario que usa en el Drive, y el Drive es otra aplicación distinta. Drive no es correo electrónico. Lo que pasa es que usan la misma base de datos de usuarios. O sea que ese jpalacio es el usuario, @coruñaamericana.edu.co es el equipo, es el computador donde está registrado ese usuario. ¿Ya ven? Entonces, esa es la estructura en la cual, a través del protocolo o el conjunto de protocolos TCP/IP, que es lo que se usa en Internet, se identifican a los diferentes usuarios. O sea que no es exclusivo de un correo electrónico. Es más, con un controlador de dominio, ¿verdad?, que implemente el protocolo Samba de directorio activo bajo TCP/IP, pues tu usuario será el nombre de tu usuario @ el nombre del dominio de tu empresa. El acceso al correo electrónico, al servidor de base de datos, el nombre de usuario @ el nombre del servidor de base de datos. O sea, esa es una estructura para llamar a los usuarios dentro de un sistema. Entonces, el usuario se llama QA, la máquina se llama servidor web y actualmente está en el directorio init.d. Y como el usuario tiene el signo pesos, es un usuario convencional, un usuario sencillo, con muchas limitantes de lo que puede ejecutar o no. Si en lugar del signo pesos aparece un signo de numeral, una almohadilla que se le dice, el famoso hashtag actualmente de Twitter, indica que el usuario es el root, es el administrador del sistema, ROOT. Entonces aquí se ve root, ese es el nombre del usuario. @servidor web es la máquina. Y miren que aquí no hay ningún nombre, sino que aparece la virgulilla. La virgulilla es el símbolo de la ñ. Y ese símbolo indica
que estás en el directorio personal del usuario actual. O sea, en el directorio personal, en este caso, del usuario root. O sea que el prompt me dice qué usuario eres por defecto, qué usuario eres, cómo se llama la máquina, en qué carpeta estás y qué tipo de usuario eres. ¿Oyeron? Entonces, vámonos a la máquina Linux y vamos a mirar las formas de ingresar a la consola. Muy bien. Recuerden que CentOS pues, trabaja por defecto con la interfaz Genome, ¿sí? Y en ese caso, pues, los menús están en la parte superior. Si están utilizando la interfaz KDE, pues está en la parte inferior en el menú K. Y pues deberán buscar ahí la terminal. Pero hay diferentes formas de trabajar esto acá. En el caso del Genome, esta versión de Genome que estamos utilizando, aquí en aplicaciones, herramientas del sistema, está el terminal. Listo. Y aquí abrió la terminal del sistema. Voy a ampliar un poquito la letra. Con control más, ampliar un poco la letra. Y aquí está. El usuario este se llama Americana, el de esta computadora. La máquina se llama Linux. Y estoy en el directorio personal del usuario Americana. Y el usuario Americana es un usuario limitado. ¿Ya? No es mucho lo que va a poder hacer. En su carpeta tiene control completo, pero fuera del sistema habrá cosas que no podrá hacer. Y en algunos casos deberemos convertirnos en administradores o en el usuario root. Al igual que en Windows, señores, aquí hay que ejecutar comandos. Y se ejecuta la instrucción, ¿verdad? Debo saberme las instrucciones. Ahora, esta no es la única forma de abrir la consola en el sistema. Esta es la consola gráfica, la que se carga desde la interfaz gráfica. En las máquinas Unix, Linux, pues particularmente lo que estamos tratando aquí, existen lo que son las terminales virtuales, las TTY. ¿Listo? Las TTY o las terminales del sistema son diferentes interfaces de acceso de usuarios que pueden ser activadas y se gestionan a través de las teclas desde la F1 hasta la F12 en el teclado, las teclas de función. Eso sí, lo normal es que se manejen desde la función 1 hasta la función 6 consolas de texto. Y desde la función 7 hasta la función 12, consolas gráficas. ¿Oyeron? Las consolas de texto cargan sin ningún problema. Las consolas gráficas tienen que ser activadas. Ahora, CentOS, por defecto, consume la primera consola, la F1, con la interfaz gráfica que carga por defecto. ¿Oyeron? Quiere decir que actualmente estoy en la consola TTY 1. Si yo presiono la combinación de teclas Control Alt y función 2, o sea, la combinación de teclas Control Alt, función 2, me activa una consola de texto, porque las primeras 6 consolas son consolas de texto. Ahora, como les dije, la consola 1 es la de la interfaz gráfica que cargó aquí, pero eso es en CentOS. En algunos sistemas, las consolas llegan hasta la F5 y de ahí en adelante van las consolas gráficas. Si le digo control al F1, se pasa nuevamente a la interfaz gráfica. Entonces presionemos control al F2 e ingresemos. Vamos a ingresar con el administrador. Entonces escribimos R-O-O-T o root, enter. Y hay una particularidad, señores, con la escritura de las contraseñas en la interfaz de consola completa. Y es que las contraseñas no generan eco en la pantalla.
Cuando oigan la palabra de que algo no genera eco en la pantalla, recuérdense del comando eco que vimos en Windows, que te muestra un texto en la pantalla. Entonces, no generar eco en la pantalla es la expresión que se utiliza cuando tú dices es que no se va a ver nada de lo que tú estás escribiendo. No es que te va a poner asteriscos, es que no vas a ver nada. Parecerá que no estás escribiendo, pero sí lo estás haciendo. La contraseña aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La voy a presionar y verán que no se va a escribir nada. Ya la escribí y el prompt se quedó completamente quieto ahí parpadeando. Si le doy Enter, listo, ya pude ingresar. Hay un detalle particular con el VirtualBox, señores, y estas consolas. Por defecto, en el VirtualBox, el teclado numérico está desactivado. ¿Oyeron? Entonces, si están escribiendo la contraseña con el teclado numérico, es muy probable que no les funcione. Se puede ver el LED encendido, pero no importa, él no está activo. Tendrán que presionarlo, el teclado numérico, y que se apague, no importa. Y ahí sí podrán utilizar el teclado numérico. Si quieren evitarse inconvenientes, escríbanlo con el teclado alfanumérico, o sea, los números que están del lado de las teclas del alfabeto. Miren que ahora dice root, @Linux, virgulilla, o sea que estoy en la carpeta del root y aparece el signo de numeral. ¿Okay? Si le doy control al F3, se abre otra consola. Control al F2, me devuelvo a la consola anterior. Control al F1, me devuelvo a la interfaz gráfica. Ahora, abramos una nueva interfaz gráfica a ver qué pasa. Sistema. Cerrar sesión de Americana, pero no la vamos a cerrar, simplemente nos vamos a cambiar de usuario. Cambiar de usuario. Y vamos a abrir ahora, miren, él aquí me dice que Americana está activo. Vamos a cargar ahora otro usuario. Vamos a abrir el root por interfaz gráfica. ROOT, iniciar sesión, Enter, y la contraseña. Y aquí sí se observa. Se observan los punticos, ¿no? Iniciar sesión. Bueno, como estoy intentando ingresar como un usuario administrador, él me está diciendo, está tratando de ejecutar como superusuario de root. El superusuario es una cuenta especializada que no está diseñada para ejecutar una sesión normal de usuario. Varios programas no funcionarán apropiadamente y las acciones realizadas bajo esta cuenta pueden ocasionar daño irrecuperable en el sistema operativo. Cada vez que tú vayas a ejecutar una interfaz gráfica, ¿verdad? Como administrador, te puede salir este tipo de mensajes. Lo mismo sucede en todos los Linux. Es más, en SUSE antes te salía, en el fondo de escritorio, te salían un montón de bombitas y de símbolos de advertencia, como para decir, ten cuidado con lo que hagas. Es más, existe una expresión que se ha usado desde hace muchos años con los usuarios Linux, que indica, y espero no ofender a nadie, que solo un idiota trabaja con la interfaz gráfica en modo administrador, haciendo alusión a que los usuarios de Windows eran idiotas. ¿Listo? Y obviamente a que cualquiera que utilizara la interfaz gráfica del sistema como administrador, los expertos en Linux lo consideraban un idiota. ¿Por qué? Es muy peligroso. Desde la interfaz gráfica es muy sencillo hacer cosas. ¿Listo? Es más, es muy sencillo equivocarse. Porque nada más es hacer clic, tú haces clic derecho, sin querer coges y arrastras y lo dejas acá y borraste el archivo y lo mandaste a la papelera. ¿Sí? Ese se puede recuperar de la papelera, pero si haces otra cosa más peligrosa, hay que tener mucho cuidado en lo que se haga aquí con la interfaz gráfica.
Si eres un usuario limitado y vas a hacer algo peligroso, él te pide la clave del root. Entonces, ya tú sí. Aquí sí, señores, en Windows, él solo te pide ejecutar como administrador. Y si tú eres administrador, no te pide la clave. Acá, no importa quién seas tú, él te va a pedir la clave. ¿Bien? Hay unas formas de configurar los sistemas Linux para que no permitan la ejecución del usuario root. Porque eso es un problema también asociado a la seguridad del sistema, porque muchos usuarios, muchas personas saben, o todo el mundo sabe, todos los que manejan Linux saben que el administrador se llama root. Entonces lo que hacen es que lo bloquean y crean otro usuario que puede ejecutar las operaciones del root, pero usando un comando especial que es el comando sudo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces veamos qué pasó aquí con esta consola. Este es el root, aquí está el usuario, root. Controlar F1. Y aquí está el usuario americana bloqueado. Listo, ya lo desbloqueé. Controlar F2. El usuario root desde la consola. Controlar F7. La interfaz gráfica del root. Recuerden lo que les dije. Las interfaces gráficas se comienzan a contar desde la F7 en adelante. La F1 tiene una función especial. ¿Por qué CentOS decidió hacerlo así? No sé, eso es decisión de la gente de Red Hat seguramente. Controlar F2, F3. Otra consola. Americana, el usuario, o si el de ustedes es Cuba, pues Cuba. Listo. Miren que ya no aparece el signo pesos, sino que aparece el signo el signo numeral, sino aparece el signo pesos. Listo, controlar F2, ahí está el root, controlar F3, está americana por consola, controlar F1, americana por interfaz gráfica, controlar F7, el root por interfaz gráfica. Y aquí yo puedo abrir la consola del root también. Terminar. Y ahí está como administrador. Dígame. Al parecer en mi teclado la tecla control, la tecla función 7 no, como que no funciona porque no me regresa a la interfaz gráfica. Prueba con F5. Si hay cambio a otro interfaz de comando. Listo, bueno. Tendrías que buscar a ver si quedó de pronto quedó en F2 cuando creaste la nueva consola. ¿Abriste una nueva consola gráfica? No. Ah, pero entonces, ¿cómo te va a cargar la interfaz gráfica? Yo le puedo dar, mira, yo le voy a dar aquí controlar F8. Y como no he abierto una interfaz gráfica, pues no me carga nada. ¿Saben? En el F7 porque yo abrí una nueva interfaz como root. Diferente a la de la F1, que es la de americana. No, porque yo prendí la máquina virtual, inició el OpenSUSE y solamente lo puse el controlar F3. Ajá. Entonces pero no va a abrir en el F7. Ah, ok. ¿Ya? Hasta que no abras otra interfaz gráfica. Más, vámonos aquí al F3, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Escribo Start X. No lo va a cargar porque ya está cargado del otro lado. O sea, tendría que abrirlo como interfaz gráfica de salida. Este es el comando que te intenta lanzar la interfaz gráfica. Su micrófono, señor. Muy bien. Entonces, esta es la forma, ¿sí?, en la que uno ejecuta las operaciones normalmente en un servidor. Así es como se maneja. ¿Sí? Los Windows también se pueden instalar de esta manera, los Windows de servidores. ¿Oyeron?
los que son por lo menos para herramientas de virtualización, los Windows Core, ¿ya? Los Server Core, no, muchas veces no te lo puedes configurar para que no instalen interfaces gráficas. Y tú lo administras desde una plataforma externa. Sé que sí es gráfica, ¿oyeron? Es más, las nuevas versiones de los sistemas de Linux que crean o se gestionan por la consola también tienen una interfaz web de administración remota, ¿ya? Que tú puedes habilitar para configurar, para manejar todo desde una consola gráfica. Muy bien. Entonces, desde aquí vamos a hablar de los comandos del sistema como tal. Entonces, tenemos primero el comando que vimos en DOS, se llamaba CLS, Clear Screen. Aquí se llama Clear, limpiar la pantalla. Listo. ¿Ven? Ahora, a diferencia de Windows, Linux es case sensitive. O sea, Linux diferencia mayúsculas de minúsculas. Quiere decir que si yo escribo clear con la C mayúscula, no se encontró la orden. ¿Por qué? Porque la orden es con C minúscula. Si escribes en mayúscula sostenida, menos todavía. La orden es todo en minúscula. Es más, señores, como regla fundamental, todo lo que vayamos a manejar en Unix, en Linux, se deberá escribir en minúsculas a menos que yo especifique lo contrario. ¿Vieron? Porque hay ciertos parámetros que sí se tendrá que escribir en mayúscula. Listo. Clear me limpia el contenido de la pantalla. Otro comando que vamos a ver, pwd. En Windows, el prompt por defecto me indica la ruta en la que estoy. Aquí no. Si yo le digo pwd, el sistema me mostrará la ruta en la que yo me encuentro. PWD son las siglas de Print Working Directory. Imprimir directorio de trabajo. ¿Cómo así? El directorio en el que estoy en estos momentos. Normalmente, señores, todos los comandos tienen algún significado, son las siglas de algo y siempre algo asociado con lo que ellos hacen. Entonces, este comando no existe en Windows, ¿oyeron? Windows por defecto, él simplemente te muestra la ruta en el prompt. Ahora, otro comando que no existe en Unix, por ejemplo, es el comando vol para ver el volumen, la etiqueta de volumen. ¿Por qué? Porque en Linux, en los sistemas basados en Unix, no existen los volúmenes de disco. O sea, no existen las unidades de disco. Existe el sistema. ¿Oyeron? El sistema completo. O sea, no vas a ver una unidad C, una unidad D, no, nada. Tú lo que vas a ver aquí son carpetas dentro del directorio raíz. Todo parte del directorio raíz, todo parte de aquí. En cambio, en Windows hay una unidad. ¿Listo? Son formas en las que trabajan los sistemas. ¿Vieron? Obviamente, sí, Linux está particionado y sí, Linux tiene unidades de disco, pero en el sistema operativo él no las muestra. Él las gestiona como si todo fuera un solo sistema. Para él es irrelevante para visualizar particiones. Pero por ahora, esto es un solo sistema. No importa dónde esté el disco, dónde está el CD, dónde está el disquete, cuando si hubiera disquete, no importa. ¿Cierto? Todo está dentro de un mismo sistema. Entonces, PWD te dice la carpeta en la que tú estás en estos momentos. Entonces, estamos en la carpeta Home americana. ¿Listo? Muy bien. El comando who, ese no existe en Windows, no hay un comando para eso en Windows. Who traduce quién. Me da la lista de usuarios que están conectados al sistema actualmente. ¿Saben? Entonces me dice, bueno, tenemos al usuario americana en la terminal 3, control al F3.
este que está aquí, Americana. Tenemos al root en la terminal 2. Control al F2. Aquí está, este es el root. Tenemos el usuario americano en la terminal 1, esta que está aquí. Está haciendo referencia al acceso a la interfaz gráfica que está aquí. Y también está americana en el PTS 0. Esto es, abrió una consola de texto desde la interfaz gráfica. Este es el acceso en la interfaz gráfica. Esta es esta consola que tengo aquí. Esta que está aquí, la blanca esta que está aquí. TTY7 está el usuario root y tiene también una interfaz de consola abierta desde esa terminal. Control al F7, esta que está aquí y esta terminal que está aquí. ¿Okay? Eso quiere decir que el sistema me muestra dónde están todos, quiénes son los que están conectados y a qué hora se conectaron. Es más, voy a hacer algo. Lo que acabo de hacer no importa. Cuando estén en redes, pues vamos a ver estos comandos así. Voy a establecer una conexión remota desde la máquina Mac hacia esta máquina virtual. Bueno, me acabo de conectar remotamente desde otra computadora. Ahora le voy a decir who nuevamente. Me conecté como root. Entonces, observen aquí, ya salieron las mismas que estaban antes, pero observen que aquí aparece una conexión del root en un PTS/2, lo que indica que no es una terminal física, o sea, una de las terminales virtuales, sino una terminal remota. Y aquí me está diciendo la dirección IP de donde está estableciéndose la conexión. Desde la dirección del computador con dirección 192.168.34.57. O sea que yo puedo ver quién está conectado remotamente conmigo también. Esa es una ventaja de este comando. ¿Ven? El comando who. Ahora, hay otra opción. Who am I? Traduce quién soy yo. Y dice que tú eres americano. Si me voy para la consola donde está el root, la F2, o vámonos para la interfaz gráfica. Si me voy para la interfaz gráfica del root y le digo who am I, ahí dice que eres el root. ¿Sí? Porque me dice quién soy en ese momento. Le puedo decir también who am I separado por las palabras separadas. Y en este caso me muestra un poco más de información. No solamente dónde estoy, no solamente quién soy, sino cómo estoy conectado. ¿Sí? De los comandos who, quién soy yo. Who, quién, o sea, me muestra a todos. Who am I, quién soy yo. Muy bien. Clear, limpia el contenido de la pantalla. Ahora, el comando date me muestra la fecha y la hora. ¿Oyeron? El comando date, al igual que en el Windows, pues si no eres administrador, no puedes modificar la fecha y la hora. Allá en Windows hay date y hay time. Hay fecha y hora. Acá solamente es date. Con eso se maneja todo. Y puedes cambiar la hora y la fecha y puedes cambiar la forma como se visualiza y todo. Más adelante, cuando comencemos a profundizar más en el comando fecha, pues vamos a aprender a utilizarlo, pero debemos ser root para poder asignar o modificar la fecha en el sistema. Muy bien. En Windows, el comando dir te lista el contenido de las carpetas y te dice, pues, digamos pues, qué directorios existen y todo esto. Acá
también hay un comando dir que hace lo mismo, pero el comando más común aquí de utilizar es el comando ls, de listar. Hace exactamente lo mismo que dir, pero ls te muestra una clasificación por colores. ¿Sí? Poniéndote en azul, así como está ahí, las carpetas. Y en negro, en este caso en negro, en blanco en la consola de fondo negro, te muestra lo que es los archivos. Y hay diferentes colores. Voy a cambiarme a otra carpeta. Después les explico bien esos comandos de cambio. Me cambié al directorio dev. Miren que aquí ya no aparece la virgulilla, sino que aparece dev. Si le digo pwd para que me dé la ruta, estoy en /dev. Esa es la carpeta de los dispositivos físicos. Si le doy ahí un ls, miren que aparecen muchos colores diferentes. Tenemos unos amarillos, unos azules oscuros, unos cian o azul claro. Esos son enlaces simbólicos. Los amarillos son archivos de dispositivos físicos. ¿Okay? Si lo hago desde acá, desde esta consola, ¿verdad? cd /dev ls, pues ahí también se ve la clasificación de colores. Entonces, según los colores particulares, indicará una característica particular del archivo. El comando dir no clasifica por colores. Entonces, ese es el comando ls para listar el contenido. Le voy a escribir cd solo y él se va a su carpeta personal. Eso, los comandos cd lo vamos a profundizar más adelante. Y ahora le puedo decir ls y me muestra este contenido. Le puedo decir ls espacio y yo puedo poner un parámetro. En Windows los parámetros se manejan con el símbolo del slash, el símbolo de división. El otro, señores, se llama backslash. ¿Oyeron? Y aquí los parámetros se manejan con un guión. Sale muchísima más información. Salen, y si se dan cuenta, si son observadores, se percatarán de que todos los nombres nuevos que aparecieron comienzan con un punto. Porque Linux no maneja una característica que sí maneja Windows, que son los atributos de un archivo, y no maneja el atributo de oculto. Windows tiene un atributo que se le puede aplicar a los archivos para esconderlos, para que no se visualicen de la manera convencional. En Unix eso no se puede hacer, porque no existen esos atributos particulares. Lo que sí podemos hacer es ocultarlos a través de la forma como se construye el nombre. Si el nombre comienza por un punto, por defecto se le conoce como archivos puntos, y por lo tanto los archivos puntos son archivos ocultos, que no se visualizan por defecto en el sistema. Entonces, por eso que estos que tienen punto, pues no aparecen. ls-l. Me muestra todo en forma de lista detallada. Aquí están las carpetas, miren, descargas, documentos, escritorio, imágenes, y son las mismas. Pero me aparecen unas indicaciones aquí sobre tipo de archivo. En este caso la D indica que es un directorio o una carpeta, y estos son los permisos de uso del sistema. R, permiso de lectura, se puede leer el archivo. W, permiso de escritura, se puede escribir en el archivo. Y X, permiso de ejecución. Es un programa y puedo ejecutarlo. O es una carpeta y puedo abrirlo. Y luego se repiten los permisos. Entonces, más adelante, cuando estemos ya en la parte de seguridad, vamos a profundizar más en esto del manejo de los permisos. Este es el número de enlaces, ¿sí?
Ese concepto también lo vamos a profundizar más adelante cuando comencemos a hablar de los archivos y directorios del sistema operativo. Este es el nombre del usuario, dueño del archivo. Este es el nombre del grupo dueño. Lo que sucede es que cuando tú creas un usuario en Unix, en Unix a nivel general, por defecto se le crea un grupo con el mismo nombre de ese usuario. Este es el tamaño del clúster, el tamaño en clúster del archivo como tal, lo que ocupa el archivo en disco, la fecha y hora en la que se creó y el nombre. Entonces, -L es lista detallada. Ahora, yo puedo unir aquí los S -AL, archivos ocultos y de forma detallada. Y salen la misma estructura, pero salen todos, hasta los que están ocultos. ¿Sí ven? Entonces, ese es el comando ls. Y al igual que en Windows, donde yo le dije dir y le decía C, le decía la ruta exacta que quería mostrar, yo aquí también puedo hacer eso. ls/dev, por ejemplo, para que me muestre el contenido del directorio dev, que ya lo habíamos visto antes. Y ahí está. ¿Sí? En algún momento le puedo poner los parámetros, los parámetros. Y salió en forma de detallada, digamos así. Entonces, ese es el comando ls con parámetros. Los parámetros aquí son con un guión. El guión solo no hace nada. El -L no hace nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el comando? Es ls-l. Así como en Windows no sirve de nada poner una P. Es la P ya. Tienes que poner el comando. Ahora, una particularidad de Windows que no les mostré, señores, es que los comandos, los parámetros, perdón, cada uno lleva su propio slash. No es como aquí que hay uno solo. ¿Sí? Uno solo para los dos parámetros, no. Allá es un slash por cada parámetro. No sé, la C, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta que me faltó decirles ese en Windows. Bueno. La ayuda del sistema aquí, ¿cómo se obtiene? Existe algo llamado las manual page o las páginas del manual. Se activan con el comando man de manual page. Y tú le dices man y el comando que te interesa y él te abre un paginador con la ayuda de ese comando. Si se dan cuenta, es muchísimo más complejo que en Windows, tiene mucha más información. Incluso en algunos casos tienen ayudas. Miren estos parámetros. -K te muestra la información de los tamaños en kilobytes. --, kilobytes. Entonces, este parámetro con un solo guión y una sola letra es el parámetro Unix. O sea, es el parámetro que es común a todos los sistemas tipo Unix. Y como Linux es una clonación de un Unix, ¿sí? Porque está basado en el sistema, pero está construido completamente desde cero, él tiene los comandos de Unix también asignados ahí, pero tiene otros parámetros adicionales, o sea, -K o menos kilobytes hace exactamente lo mismo. Entonces, estos parámetros que son con dos guiones y que son una palabra completa o varias palabras, se les conoce como los parámetros GNU o los parámetros new, porque son los que vienen del proyecto GNU. O sea que en Linux tú puedes decirle ls espacio -K o puedes decirle ls espacio menos kilobytes. Pero en los sistemas Unix solamente podrás decirle ls espacio -K. ¿Ya ven? Entonces miren toda la ayuda que él trae. Si quiero salirme de este paginador, presiono la tecla Q.
y ya me sale. Entonces, man es el comando para la ayuda del sistema Linux acá, para que te muestre las páginas del manual. Esas páginas de manual están también publicadas en internet, ¿oyeron? Y pueden servirte para aprender a utilizar el comando. Vamos a ver, ls-k. No me está haciendo nada. Vamos a decirle ls-l. Y ahora ls-lk. Miren, 4096 bytes me lo dejó en 4K. ¿Listo? Menos L, menos kilobytes. No es reconocido. ¿Será que no trabaja con? Pruebe menos L para más información. ¿Será que esta versión no trabaja, no la usa Esto también es en las páginas del manual, pero más resumidas y más desordenadas. Entonces, aquí está, vamos a ver si existe un parámetro menos kilobytes. Dice "-k", pero no tiene el menos kilobytes. No es que el comando no lo maneje, debe ser que en CentOS no aplica a CentOS como tal, pero sí hace parte de las páginas del manual. Listo. El comando echo acá también hace lo mismo. Muestra un mensaje en la pantalla. Ahora, tú puedes también decirle al sistema que te muestre, por ejemplo, el valor de una variable. Hecho esos creo que se llama P1. PS1, disculpe. Y eso es el prompt. Allá se llama prompt y se encierra entre porcentajes en Windows, por ejemplo. Acá se llama PS1 y se antepone el signo pesos para hacer referencia a que es una variable del sistema. Acá el signo pesos, acá anterior, iniciando, indica que es una variable. En Windows es encerrándolo entre signos de porcentaje. Entonces, aquí dice corchetes, esto es corchetes, /u, el nombre del usuario, arroba, el /h, el nombre del host, el host es la computadora, la máquina, espacio, /w mayúscula, el directorio actual, la carpeta actual, y /s, el símbolo S. Backslash, perdón. Estos backslash, ¿qué significan aquí? Significa, no me manejes el símbolo como un texto, sino manéjamelo como un comando, como el significado del comando. ¿Oyeron? Entonces, tú, al igual que en Windows, pues puedes modificar el prompt también. Una ayuda aquí para acordarme un poco. Entonces, tú puedes decirle PS1, que es el prompt, igual, y le asignas el valor. Entonces, por ejemplo, el /t te muestra la hora actual. Entonces, yo quiero que me lo muestre entre paréntesis. Entonces, le pongo una comillita aquí para escribir el texto entre comillas. Abro paréntesis y le digo /t. ¿Ven? Ahora voy a abrir unas llaves y voy a poner /u para que me muestre el nombre del usuario. Un guión y /w.
para que me muestre la carpeta actual. Y cierro aquí el señor, las llaves, y vamos a ponerle el signo pesos para el administrador y un mayor que. Para ponerle el mayor que como separador ahí también. Cometí un error. No cerré las comillas. O sea que él está esperando que yo termine aquí. Voy a decirle control C para cancelar la orden. ¿Listo? Tengo que poner las comillas, señores. Flecha arriba y recuerdo los comandos anteriores. Cierro las comillas aquí que no las cerré. Listo, ahora sí. ¿Sí ven? Me cambió y me puso entre paréntesis, me puso la hora, porque el slash T me pone la hora. Entre llaves, el nombre del usuario se llama Americana. Un guión que puse aquí está el guión y la virgulita. Si yo le digo cd/dev o /etc, por ejemplo, para pasarme la carpeta etc, listo, aquí me sale etc. Entonces, en este caso, señores, son formas de modificar el prompt. En el documento tienen unas diferentes formas de cambiar diferentes prompts en el sistema. ¿Oyeron? Para que puedan utilizar diferentes maneras de trabajar. Ahí está la lista, vamos a mostrárselas ahora. Entonces, aquí están los diferentes parámetros que se pueden usar con el comando PS del prompt. /D, la fecha actual en formato día, semana, mes, día, y sábado, mayo 16, por ejemplo. /E, carácter ASCII de escape, es para simplemente una flechita hacia atrás. /H, el nombre del host. /H, el nombre del equipo. Bueno, la diferencia podría ser el nombre del equipo hasta el primer punto. O sea, si la máquina se llama linuxtotal.com.mx, lo pone solamente Linux Total. Con el /H sale completo. Nueva línea, o sea, hace un enter, pone todo debajo. Retorno de carro es la tecla enter, no solamente bajar la línea, una línea nueva, sino devolverse al inicio de la línea. El nombre del shell, ¿sí? La hora, que esto fue la que usamos. El nombre de usuario, ¿sí ven? W, el nombre del directorio actual. W minúscula, el directorio de trabajo actual, el patch completo. Signo pesos indica que si es el root, o sea, tiene un UID, un identificador de usuario de 0, pone el signo del numeral, y para cualquier otro usuario el signo peso. Entonces, son formas de escribir el prompt como tal. ¿Vieron? Bueno, y hay otros comandos que se usan acá, por ejemplo, como el comando logout, que es para cerrar, salirse del sistema, y el comando shutdown. Vamos a verlos ahora. Muy bien, si lo quiero volver, S1, igual, entre comillas, los corchetes, /U, arroba, /W, ponelo minúscula, para ver qué pasa, perdón, H, disculpen, espacio, /W, cierro llaves, signo peso, cierro comillas. Listo. Miren que como lo puse en minúscula me pone la ruta completa. Se ve, me pone la virgulilla que es la que me representa a mí. Entonces, aquí tenemos el cambio del prompt. Entonces, ¿qué es ese logout, señores? Voy a pasarme a la interfaz acá de consola del root y voy a escribir logout. Enter. Y el señor se sale. ¿Sí? La palabra login, no es comando, esa es la palabra, una palabra. Login indica el acceso al sistema. Root y la clave.
Y logout es salir del sistema. In, entrar. Out, salir. ¿Okay? Entonces, logout te saca del sistema. Si le das exit, también ejecuta el comando logout. Oye, bueno, el exit se va saliendo hasta que llegues a la última etapa, que la última etapa es el logout. Y otro comando es el comando shutdown, pero vamos a ejecutarlo desde la interfaz gráfica. Este es un usuario limitado. El comando shutdown se utiliza para apagar el sistema. ¿Vieron? Entonces, el comando shutdown tiene varias formas de utilizarse. -H es apagar. -R es reiniciar. ¿Vieron? Y después viene en cuánto tiempo quiero que se apague. Por ejemplo, 5. Indica que se va a apagar en 5 minutos. De tal manera que incluso cada minuto le va a ir diciendo al usuario, hey, me voy a apagar en 4 minutos. Hey, me voy a apagar en 3 minutos. Me voy a apagar en 2 minutos. Para que el usuario sepa que se va a apagar. ¿Ven? También puedes decirle now, apágate ahora. Sería como decirle 0, shutdown -H 0, apágate enseguida. Y shutdown -R0, -R now es apágate ahora. Reiníciate, perdón, ahora. Voy a decirle aquí. Y él me dice, necesitas ser root para poder ejecutar el comando shutdown. ¿Ya ven? Ahora, y si escribo halt, es otro comando para apagar el sistema. El comando halt. ¿Vieron? O el comando reboot te reinicia el sistema. Ese sí funcionó, ¿sí se dan cuenta? O sea que halt y reboot sí funcionan, pero el comando shutdown no, tienes que ser administrador para poderlo utilizar. Esperemos a que se reinicie la máquina. Profe. Dígame. Por eso es que usted dice que el sistema operativo Android está como que basado en Linux. Porque porque ese comando reboot y lo que usted explicó están en cuando uno ingresa al celular por medio del comando. O sea, para flashearlo tiene esos mismos comandos que usted acaba de decir. Claro, es que el Android es un Linux. ¿Ya? Claro. Android por defecto está corriendo Linux. Es más, el iOS es un Unix también. Para que cargue aquí. Muy bien. Ahora, entonces el comando shutdown yo no lo puedo utilizar. ¿Sí? En CentOS, por lo menos en CentOS no lo puedo utilizar como usuario convencional. Eso debe ser root. Entonces, ¿cómo haría yo para hacerlo desde aquí? Obviamente, desde sistema está la opción de apagar, ¿no? Ahí está. Y desde ahí sí puedo yo apagar mi computadora. Pero desde la consola, con el comando shutdown, no puedo. Entonces, yo podría ejecutarme o tratar de volverme root. Para eso existe un comando que es el comando SU. ¿Vieron? El comando SU es switch user, como conmutar usuario, para cambiarte a otro usuario distinto. ¿Oyeron? Entonces, ustedes aquí pueden decirle SU, Cuba, por ejemplo, otro usuario. Enter y él les pedirá la contraseña de su usuario. O puedes decirle SU root para convertirte en root o simplemente SU. Si le dices SU sin decirle el nombre del usuario, le estás diciendo que te quieres volver administrador. Y él te pide la contraseña del administrador.
no genera eco en la pantalla porque estamos en la consola. Y miren que ya tengo el signo de numeral. O sea que ahora sí soy el usuario root. Ahora sí soy el usuario administrador. Antes salía la virgulilla porque estaba en la carpeta personal del usuario americana. Ahora sigo estando en la carpeta personal del usuario americana, pero soy otro usuario distinto, soy el root. Por eso no me sale la virgulilla, sino la carpeta americana. Entonces yo desde aquí ahora sí puedo darle, vamos a darle flecha arriba y nada, no sale el comando shutdown. ¿Por qué? Sencillo, el comando shutdown era del usuario americana y ahora estoy en el usuario root. Entonces cada usuario tiene su propio historial de comandos. Entonces le voy a decir aquí shutdown -h now. Y ahora sí se está apagando, señores. Porque sí somos administradores en ese momento. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase.